Jorge, tu opinión sobre la detención de estos generales. ¿Tú crees cuál va a ser la consecuencia de todo esto? ¿Tú crees que haya elementos? Mira, hasta el momento sigue siendo dudoso, es un asunto muy enredado, muy complicado, de mayor calibre que el de Gutiérrez Rebollo. Si tú pides información a través del IFAI a la Sedena sobre el caso Gutiérrez Rebollo, está vedada, está clasificada, reservada, no puedes saber datos, no puedes obtener su hoja de servicios oficial a través de ellos, ¿no? De ese calibre es el golpe, el impacto que tuvo la penetración del narco en ese momento en el ejército. Ahora estamos hablando de un ex subsecretario, quien de acuerdo con lo que hemos visto publicado, ya estaba siendo investigado siendo subsecretario entre 2006 y 2008. De hecho, en 2007 ya había una investigación en torno a él. No queda claro si era la Sedena y luego la PGR o si había por ahí una combinación. Es muy importante seguir manteniendo esta presunción de inocencia, porque sí podemos presionar a la PGR a que haga una investigación seria y limpia, tope donde tope, como se dice, porque el asunto es muy delicado, es muy grave, indicaría al final de cuentas que la lucha antidrogas fracasó, ¿no? Que fue penetrado hasta el fondo, por lo menos el Ejército Mexicano, que es la entidad que encabeza este combate. Hay otros elementos que me gustaría que los comentáramos, aunque sea brevemente. El tema de los testigos protegidos. El tema de que el general Ángeles había estado 8 días antes con Enrique Peña Nieto en un foro sobre el tema de seguridad, lo cual le da también un cierto tinte político. Pero, doctor, ¿usted cómo lo ve? Bueno, pues mira, es que es el que pueda negar que estamos a un mes de las elecciones no sabe dónde vive. O sea, es un dato de realidad, pues está ahí en el ambiente del país. El 80% de toda la información que ustedes producen en esta televisión y en el Universal y en los demás periódicos es electoral en este momento. Entonces, el que quiera negar que esto tiene un contexto electoral, pues no es verdad. Es un contexto electoral. Efectivamente, muchos expertos fuimos invitados a esas mesas por parte de la Fundación Colosio. Ya ha hablado también César Camacho, su presidente. Yo tengo colaborando con la Fundación Colosio desde sus orígenes como Fundación 21, que se llamaba en el PRI en su momento, y he estado yendo a los foros que me invitan de ese partido, de esa fundación y de otros partidos y de otras fundaciones. Entonces, pues sí estuvo ahí, sí dio un discurso crítico, eso es innegable, todo el mundo lo puede ver, pero bueno, yo le tengo que dar también la posibilidad de que la Procuraduría haga su trabajo como debe ser, de manera correcta, y llegue a las conclusiones. Lo único que yo advierto es que el estándar probatorio que van a aplicar va a ser extraordinariamente alto, por razones históricas y porque a los políticos y a las personas con tal nivel de visibilidad como el general Tomás Ángeles, pues la gente tiende naturalmente a confiar en ellos muchos más. Yo te hago una pregunta. Dime, de todos los artículos que has visto, ¿en cuáles se han definido por la culpabilidad del general Tomás Ángeles? Pues hasta hoy que yo... Poquitos. Sí. Algunos artículos te plantean advierten dudas, la posibilidad. Ajá. Te dan explicaciones o motivaciones de que una Secretaría de Seguridad Pública Federal o que el general tal, claro. O sea, pero son explicaciones que no te hablan sobre la prueba real, la sustancia real. Y en eso tú tienes toda la razón. Los testigos protegidos, como tienen que ser analizados en una materia internacional y nacional, de acuerdo a las sentencias de la Corte Europea, es que una declaración de un testigo protegido sola no vale. Tiene que estar corroborada con hechos factuales, llevada al extremo mayor en el detalle. Si se habla que le regalaron un coche, por ejemplo, a Gutiérrez Rebollo, pues ahí está el coche fue comprado en tal lugar, era verde, era una camioneta de estas condiciones, blindada. Hubo un depósito, en fin. Hubo un depósito, ¿dónde está? O sea, todo eso tiene que ser corroborado, es la característica de lo que se llama en la teoría italiana, que después asume la Corte Europea de Derechos Humanos, pero que ya está asumido en la jurisprudencia mexicana, de la coherencia interna y la coherencia externa de las declaraciones. Claro. Es un estándar muy alto de prueba, pero esperemos que la Procuraduría lo haga de manera correcta y determine las responsabilidades, porque también es cierto que la Procuraduría no se ha pronunciado sobre responsabilidades. Exacto. Porque no puede hacerlo, porque pesa el principio de inocencia al cual todos en este país tenemos derecho.
Los testigos protegidos, Jorge, ¿tú cómo ves esa figura? ¿Cómo ha estado funcionando en otros casos? Es un tema muy enredado, muy polémico, muy difícil. Por ahí se mencionó en alguna nota periodística a una testigo, María Fernanda, en este caso el general Tomás Ángeles. Hace 2 años yo pude escribir, pude reportear un asunto en donde había un testigo protegido, María Elena. Resultó ser un sargento, Sergio Martínez Fajardo. Nadie sabe dónde está, es un sargento desertor y ha servido su testimonio en muchos casos con el mismo nombre para involucrar o para acusar o para por lo menos fincar serias dudas en personajes tanto civiles como militares. Muchos de estos casos se han caído por amparos, porque al final de cuentas el testigo solamente habla de oídas. Claro. Por eso estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice Samuel, se requiere un estándar muy elevado para probar, por lo menos el caso de uno de estos militares arraigados, y curiosamente el lado político, ¿no? El arraigo, si se cumplen los 40 días, terminaría que los 3 días antes de las elecciones. Habría que ver también este escenario. Y una última cosa que me gustaría agregar en cuanto a los candidatos, todos los candidatos, los 4 candidatos a la presidencia, no han presentado estrategias, planes reales, concretos, no el cómo, sino de qué manera, es decir, con qué instrumentos, con qué experiencia ya podría combatirse en el siguiente sexenio o empezar a combatirse una parte del fenómeno del narcotráfico. Claro. Doctor, un último comentario sobre cómo ha visto las propuestas de los candidatos a la presidencia en esta materia. Bueno, yo creo que hay elementos que son importantes, que son coincidentes, que tienes que tener un factor multidisciplinario, interdisciplinario para poder solucionar el problema de la violencia y de la delincuencia en el país. No es un factor, son varios factores los que te van a dar el proceso de regreso para lograr reducir la violencia. El narcotráfico y la delincuencia organizada nunca se pueden controlar ni en México ni en ninguna otra parte del mundo como un todo, no se pueden eliminar. Se pueden contener y tienes que aplicar políticas de reducción de riesgo, de reducción de violencia para generar estos procesos. El general Tomás Ángeles decía que la mayor equivocación que teníamos en ese foro justamente era que intentamos ir a donde está la fuerza de los criminales y no a donde está su peso de gravedad. ¿Qué quiere decir? El dinero. El dinero, por ejemplo, quítale a los jóvenes que se están incorporando a sus filas, genera programas sociales para evitar que los jóvenes lleguen ahí, reduce la corrupción y entonces el peso de gravedad de la delincuencia organizada va a caer. Muy bien, pues muchísimas gracias, les agradecemos habernos acompañado. Estamos terminando un sexenio con altos niveles de violencia y todavía está mucho por decirse sobre la participación del Ejército en estos esfuerzos por combatir a la delincuencia organizada. Muchas gracias.